junio, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompaña Neva García, ministra de Industrias y Productividad. Los contratos de inversión entre el gobierno y empresas privadas en los sectores priorizados por el Código de la Producción, Comercio e Inversiones del 2010, con estímulos de la Ley Urgente del 2018, una apuesta a la producción y la generación de empleo. Lo analizamos. También estará Lenin Lara, alcalde de Esmeraldas y exministro de Justicia en el gobierno de Rafael Correa. El informe pericial en el caso Gabela determinando a autores intelectuales del asesinato del general fue recibido en el Ministerio de Justicia, analizado por el Comité Interministerial y luego fue sustituido por otro informe. ¿Recuerdan los exministros el contenido de ese informe? Lo analizamos. Y además, Patricio Alarcón, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. El proyecto de ley de urgencia económica aprobado por la Asamblea que establece beneficios tributarios para nuevas inversiones de grandes, medianos y pequeños contribuyentes, así como un régimen interino de endeudamiento público hasta la finalización del gobierno. Acuerdo de toma y daca o cambio de modelo económico, lo vamos a revisar. El proyecto de ley de urgencia económica aprobado por la Asamblea deja también algunos interrogantes. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Steffi. Buenos días a todos. Todo proyecto de ley plantea interrogantes que el tiempo despejará porque los hechos son los que hablan. En este caso, el problema surge porque durante los últimos años se ha advertido de un desenlace cataclísmico a la política gubernativa de aumentar el endeudamiento público por encima del techo que ordena la ley y la capacidad de endeudamiento de la República. Toda clase de adjetivos se ha endilgado a esta política por parte del sector privado, sean gremios de la producción o académicos y exfuncionarios del Frente Económico, a los cuales se unió el nuevo presidente de la República denunciando que el antecesor lo engañó y le dejó una mesa servida de deudas. Ante la gravedad de esta denuncia, el Contralor General auditó 5 años de endeudamiento público y designó una veeduría ciudadana de alto nivel a la auditoría. Finalmente se constató que ilegalmente se había maquillado la contabilización de la deuda de una forma contraria a los estándares internacionales y al mandato legal, que inconstitucionalmente se reformó la ley por decreto ejecutivo para violar el techo. Además, quedó claro también que el gobierno actual consiguió que la Asamblea Nacional apruebe el presupuesto 2018 y el plan cuatrianual con el mismo método fraudulento del antecesor para incrementar el endeudamiento, de tal suerte que se esperaba un programa económico diferente. Pero todo cambia en modo gato pardo, pues el proyecto de ley urgente valida la aprobación del plan cuatrianual para endeudarse, creando para lo que resta del periodo presidencial un régimen interino de endeudamiento por encima del techo legal, con la obligación que está por verse de converger al final del periodo hacia el techo de ley. Con esto, el gobierno obtiene su parte de no reducir gasto y la contraparte privada, con la hipótesis de generar empleo y reactivar el crecimiento, recibe un paquete de incentivos tributarios con exoneraciones para nuevas inversiones y el perdón de intereses, mora, multas y recargos a las obligaciones vencidas con el FRI hasta multas de tránsito. Salta a la vista entonces que aunque se trata de una apuesta de gobierno cuyos resultados están por verse, algo no calza con las expectativas ciudadanas y la coreografía cataclísmica que trompeteaba un cambio de modelo. En todo caso, aún queda el veto parcial. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones fue dictado por el expresidente Correa el miércoles 29 de diciembre de 2010
y en 7 años de vigencia sus resultados son escasos. El gobierno actual espera reforzarlo con el proyecto de ley de urgencia económica que acaba de aprobar la Asamblea. Eva García, ministra de Industrias y Productividad, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, buenos días a los televidentes. Un gusto estar aquí, gracias por la invitación. En su primer año de gestión, usted como ministra destaca su coordinación del diálogo en el marco del Consejo Consultivo y Tributario. Esta experiencia de diálogo le sirvió para conocer los aspectos que necesitan perfeccionarse del COPSI o Código de Inversiones. ¿Le ha permitido mayor aplicación durante su gestión? Sí, definitivamente que el diálogo abre muchas puertas y esa ha sido la tónica del gobierno, consultar a todos los actores, acercarse a la realidad del país. Esta no ha sido una política que se ha trabajado desde el escritorio de la capital, ha sido una política de territorio, consultándolos a todos, validando iniciativas, evaluando las propuestas y tomando decisiones que luego son puestas en una política organizada a disposición del señor presidente, que es quien toma la decisión final. Así tenemos que esta ley, para promover la inversión, para mejorar la productividad, para promover el desarrollo, la creación de fuentes de empleo, está lista. Y es una ley que se traduce en una serie de estímulos a la producción que van a marcar un cambio definitivamente. Tenga la seguridad, y esto lo vemos en los distintos mensajes de la ciudadanía en general y de todos los sectores, se ve la conciencia del país, del gobierno, de ordenarse, que haya un ordenamiento y una sostenibilidad fiscal, pero que a la par haya condiciones propicias para el desarrollo. Y algo más importante, una estabilidad. Se da periodos ciertos de condiciones, lo cual garantiza que el inversionista, que el productor, que el empresario de todo tamaño, tanto el grande como el pequeño, el mediano, la economía popular y solidaria, van a tener condiciones definidas, con incentivos, con estímulos ciertos. Ahora, eso es por en un cuanto determinado tiempo. a la ley de urgencia económica. Pero respecto al Código Orgánico de Inversiones, los 106 contratos firmados dentro del marco del COPSI, ¿son durante su gestión o de la vigencia del código? Los contratos son firmados durante la vigencia del código, pero es interesante decir que solo en el último año nosotros retomamos y analizamos contratos que han generado cerca de 1.000 millones de nueva inversión que se acoge a todas las ventajas que ofrece el COPSI. Y esto es importante porque significa que aún antes de la expedición de la nueva ley, en un periodo de transición que genera hasta cierto punto, y es lógico, cierta incertidumbre por los cambios que se espera que deberán haber por una nueva política, se han producido las inversiones. Y tenemos además quizás unos 15 contratos en espera, a más de los proyectos pendientes para desarrollo de industrias básicas. Pero en espera de que salga la nueva ley, porque un problema del COPSI era de analizados, que de sus estímulos no eran suficientemente efectivos para determinadas inversiones. Sí, con esta nueva ley precisamente se extienden plazos, se confirman y se amplían ciertas condiciones que son realmente estímulos, como ser el periodo de tiempo. Se va a dar también mucha más agilidad a la aprobación. Tenemos procesos que están siendo mejorados y por supuesto también los contratos toman su tiempo de análisis. Usted sabe que entra una inversión, hay que analizarla en todos sus aspectos. No es solo el estímulo tributario, es ver la factibilidad de que esta inversión se vaya a realizar en el tiempo previsto y en lo que ofrecen los inversionistas, las empresas que ya están trabajando aquí, que están reinvirtiendo, y las nuevas inversiones. El objeto es darle seguridad en las condiciones a todos. Inversión mínima de $1 millón que generen empleo de acuerdo al sector de competencia y tener un mínimo de componente nacional. ¿Cómo controla el Estado el cumplimiento de estos requisitos?
porque para eso están los ministerios y para eso el Ministerio de Industrias y Productividad hace un seguimiento. Los contratos tienen un administrador del contrato propio y otro administrador que tiene que supervisar. Este administrador está en el ministerio y habrá, como son exenciones tributarias en buena parte, también deberán informar cómo va el desempeño del proyecto. Usted lo ve y esto es realmente muy expedito, muy claro. La simplificación de procesos ha sido efectiva en este gobierno. Como MIPRO le puedo decir, como el Ministerio de la Productividad y de la Industria, que hemos informatizado casi todos nuestros trámites y tenemos plataformas modernas generadas en el propio ministerio, no externas con consultoría, sino de acuerdo a las necesidades de las empresas, de los contratos de inversión, de los productores, de la producción. Tenemos plataformas amables donde pueden realizarse sin necesidad siquiera de ir al ministerio. Creo que todo ha sido una serie de actividades articuladas para poder hacer viables todos estos anuncios. Que no se diga estamos abiertos a la inversión, pero hay una tramitología engorrosa. No, todo lo contrario. Hay mucha agilidad en la aprobación de los contratos. Por supuesto, deben cumplirse las condiciones establecidas y por lo pronto en el Ministerio de Industrias y Productividad, que es donde se realiza el análisis de estos contratos, los tratamos de manera muy expedita. Para aprobar un contrato de inversión, es el Ministerio de Industria y Competitividad quien determina el nivel de generación de empleo y del componente nacional para cada caso. ¿Es esto una economía dirigida por el Estado? No, pero en todas partes el Estado tiene que tomar nota, sobre todo cuando hay incentivos. El Estado tiene que tener, hasta para poder proyectarse y poder ofrecer un ambiente de estabilidad y hasta cierto punto proteger esas inversiones, porque en esto somos socios en el desarrollo. El sector productivo, el inversionista, el que invierte, tiene que sentirse seguro de que su inversión va a estar garantizada, de que las condiciones se van a mantener. Tiene un contrato con el Estado. Por supuesto, un contrato es un instrumento que usted sabe que se respeta. Eso da seguridad a la empresa y da seguridad al Estado. ¿Qué tiempo de duración? Es ilimitado. No tienen expresamente una duración, no. Mire, por ejemplo, hace poco la cadena Tía, firmamos un contrato de inversión con ellos y tienen una inversión para 10 años. Van a establecer 100 almacenes, 100 distribuciones adicionales en 10 años. O sea, puede ser que se extienda más todavía, pero es interesante porque ya hay una programación tanto del sector productivo como del Estado. Ya sabemos a qué atenernos, en qué sectores va a haber un desarrollo, qué otros sectores habrá que quizás promover. Es decir, que se han venido firmando estos contratos de inversión antes de que la ley urgente de fomento productivo sea aprobado. Ahora, ¿cómo esperan que la ley urgente de fomento productivo impulse estos contratos? De hecho, va a impulsar los contratos porque hay nuevas condiciones favorables, las nuevas inversiones que se realicen. Pensamos que se van a realizar nuevas inversiones porque todas estas condiciones nuevas son un estímulo adicional. Promueven que las empresas que ya han invertido quieran reinvertir utilidades, quieran realizar inversiones adicionales, que si antes la inversión era para determinado proyecto o producto, se puedan generar nuevos productos, nuevos emprendimientos de las propias empresas, quizás incursionar en nuevos campos, quizás hacer mayor el encadenamiento productivo, incorporar mediante algunas gestiones, por ejemplo, gestión de proveedores, invertir en tener proveedores eficientes, en proveedores que les por lo pronto que les puedan proveer, valga la redundancia, de mayor producción, de otro tipo de producción, de ir hacia una diversificación incluso de la producción. Son muchos los campos y muchas las oportunidades que van a salir de estos contratos. Eva García, ministra de Industrias, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. A usted, Alfredo. Estefi. 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a una pausa y al volver estará Lenin Lara, alcalde de Esmeraldas, exministro de Justicia. El informe del perito en el caso Gabela sobre autores intelectuales del crimen fue recibido, analizado en el comité interministerial. ¿A qué ministro se le perdió? ¿Qué decía? Lo analizamos al volver. Quédese en nuestra sintonía.
El perito argentino que investigó el caso Gabela nos confirmó la semana pasada en Contacto Directo que sí hizo un tercer informe, que el objetivo de ese tercer producto era investigar el móvil del crimen como delito que no era de la delincuencia común, las causas y quiénes fueron los autores intelectuales. Ese informe, él dijo que se lo entregó al entonces ministro de Justicia, hoy alcalde de Esmeraldas, Lenin Lara. Bienvenido a Contacto Directo, gracias por acompañarnos. Buenos días, Stephanie, muchas gracias. Ciertamente que hubo el tercer producto, fue entregado y de eso existen incluso documentos públicos. Sin embargo, pues yo lo que quiero manifestar es que durante mi gestión, que tuvo el periodo de 19 de junio del 2013 a 20 de noviembre del mismo año, se cumplieron todos los pasos que debían cumplirse y efectivamente quedó este informe en el Ministerio de Justicia como correspondía y luego pues indudablemente pues a partir del 20 de noviembre de lo que haya pasado no puedo responder. Sin embargo, de eso es durante el tiempo que usted lo recibió, pero aquí lo clave es determinar lo siguiente: si hubo este tercer informe, si usted tuvo acceso a él, como lo confirma, ¿pudo revisar lo que concluía sobre el móvil del crimen, de los autores intelectuales? Hubo una revisión de ministros en el comité que entendemos por las fechas que se han dado, ocurrió el 18 de noviembre, es decir, 2 días antes de que yo saliera. Pero, Stephanie, también quiero referirme a que este informe pericial nació, la naturaleza, el objeto del contrato, tiene una cláusula de confidencialidad, por lo que nunca estuve autorizado para informar de manera unilateral sobre lo que este informe manifestaba, mucho menos ahora que se encuentra en una indagación previa y el artículo 584 del COIP es bastante claro en lo que corresponde a revelar información que se encuentre dentro de un proceso de indagación previa. Claro, ahora, en eso mismo es distinto la información que es producida por la Fiscalía en un proceso de indagación o instrucción fiscal. En efecto, cuando usted era ministro habían estas cláusulas de confidencialidad y además el proceso era que tenga que pasar el comité, luego al presidente y era él quien estaba autorizado a dar detalles de eso, pero eso no significa que no lo leyeron, que no lo revisaron, que no saben el contenido de ese informe. Esa tercera fase, ese tercer producto, según el perito, era necesaria únicamente si en el segundo informe se evidenciaba que el crimen no fue por un delito común, es decir, que no mataron al general Gabela porque lo intentaban robar, sino que el móvil era otro, que solo allí era necesario este tercer informe. Entonces, esa información, ¿usted sí la pudo revisar? Hubo la revisión del tercer producto, e insisto, recuerdo que tuvimos una reunión de ministros donde incluso recuerdo que también se realizaron algunas observaciones, algunas propuestas de ampliaciones y luego de ello, pues el 20 de noviembre, es decir, 2 días después de esta reunión, mi renuncia fue aceptada. Por tanto, insisto en el hecho de que no me es posible, nunca me fue posible hablar sobre el contenido. Ahora presento también mi disposición de acercarme a la Fiscalía y rendir mi versión libre, que estoy seguro también en lo que me corresponde contribuirá también para el esclarecimiento y el desarrollo de este proceso. Claro, son 10 ministros que estuvieron al tanto, que conocían sobre el contenido de este informe, que seguramente tendrán que rendir su versión para dar a conocer qué es lo que sabían o no en ese entonces. Lo que llama la atención es que el perito dice que la conclusión de su informe no fue que el crimen del general Gabela fue por delincuencia común, pero en 2015 esa fue la conclusión que dijo públicamente el gobierno, el presidente Correa, la exministra de Justicia Lady Zúñiga, dijeron que la conclusión había sido que sí fue por delincuencia común. Y cuando le preguntamos al perito argentino por qué no dijo nada cuando vio que el gobierno estaba diciendo lo contrario a lo que habían concluido sus informes, nos dijo lo siguiente. Desde el 2014, cuando ya existieron versiones de que la conclusión había sido esa, nosotros hicimos pública en las redes sociales, no la conclusión obviamente, sino la cláusula del contrato, la cláusula número 4 del contrato, en el que se especificaba qué debía contener cada uno de los productos. Y ahí justamente estaba más que clara la respuesta, aquella que nosotros como consultora no la podíamos dar. Ese informe final, como lo denominamos nosotros, o tercer producto, como se lo denomina por una cuestión contractual, se entregó el 8 de julio de 2013 al entonces ministro de Justicia, el doctor Lenin Lara.
Alcalde, entonces, ¿usted sí podría identificar cuál fue el informe que usted recibió? Bueno, podría recordar lo que fue la discusión. Sin embargo, recordemos también que este informe es patrimonio, en este caso, estaba bajo exclusiva responsabilidad del Ministerio de Justicia. De hecho, pues tenía también un tratamiento como corresponde en este caso de confidencialidad, de custodia de la información, y que fue precisamente el informe que quedó hasta noviembre en el que yo cumplí como ministro de Justicia, y que luego incluso siguió teniendo discusiones, siguió teniendo reuniones, y es lo que me refiero. Claro, a partir del 20 de noviembre ya no. En el comité interministerial. Ahora, yo preguntaba si usted puede identificar, porque el perito argentino dice que el informe que tiene ahora mismo la Fiscalía no es el de él, que no está ni su firma. Pero cuando usted recibió el del perito, ¿tenía la firma? ¿Estaba completo? ¿Había las observaciones que corresponden para el que fue el objetivo del tercer informe? El informe se recibió como un acto administrativo del Ministerio. No fue el ministro en este caso quien de manera directa lo recibió y lo revisó. De hecho, hay el recibimiento, hay la recepción de este informe. Luego hay un análisis por parte de un comité interno y también de un comité de delegados de los ministros. Y finalmente hay el acta de recepción que plantea las firmas de los ministros. Creo que esto es lo que debe atenderse, creo que es lo que debe certificar el hecho de que existió este informe con las debidas formalidades que el contrato establecía, y que finalmente es el que debió o debe tener en todo momento el Ministerio de Justicia, incluso hasta la actualidad. Claro, pero siendo ministros, pues no se trataba solamente de un trámite de recepción, ¿verdad? O sea, tuvieron discusiones sobre este caso. Usted mismo estuvo en una reunión del comité interministerial en el que no era solamente que recibían, sabían perfecto o debían saber qué iban a discutir. En esa reunión que tuvo con quienes integraban el comité interministerial, que tuvieron acceso al informe, allí estaban los ministerios de Justicia, del Interior, no solo usted, estaba también ministro de Defensa, coordinador de Seguridad, la Secretaría de Transparencia, estaban usted, José Serrano, estaban María Fernanda Espinosa en Defensa, estaba Homero Arellano en Seguridad, estaba Cristian Castillo por la Secretaría de Transparencia. ¿Qué discutieron sobre el tercer informe en esa reunión? O más bien, ¿por qué no se llegó a un acuerdo para aprobar y pasarlo a presidencia? A eso me refiero. Tuvimos la reunión el 18 de noviembre y se presentaron algunas inquietudes, algunas observaciones que entiendo y recuerdo no afectaban al contenido principal del informe. Por lo tanto, entiendo además, ya que a los 2 días mi renuncia fue aceptada, pero que estas ampliaciones eran parte sustancial, si se quiere, para poder aprobar este informe y que siga el curso que le correspondía. Ahora, el perito argentino denunció que la Secretaría del Comité Interministerial, haciendo mención al viceministro de Justicia, César Augusto Ochoa, en ese entonces, le había enviado un mail pidiendo que elimine ya parte del informe, hojas, capítulos, anexos del informe final. Usted para eso ya no estaba en el ministerio. ¿Qué sabe de eso? He escuchado y he visto las intervenciones del perito en las que manifiesta que en mayo del año 2014, es decir, casi 6 meses después de que yo había dejado de ser ministro, hubo este requerimiento, lo que indudablemente pues me parece algo raro de así serlo, y que debería esclarecerse tal como corresponde, y creo que ya está también parte en el proceso que está llevando a cabo pues la Fiscalía General. Ahora, ¿cómo creen ustedes que pueden aportar, siendo los exministros que tuvieron acceso a la información de ese informe? Porque lo que se está discutiendo ahora no es cualquier cosa. La señora viuda del general Gabela está denunciando un crimen de Estado. El presidente Moreno ha pedido desclasificar la información en relación a este caso. Por ende, pues quienes estuvieron vinculados con este tema en cuanto al manejo de la información pueden aportar, sabiendo lo que decía ese informe, sobre si se trataba o si se concluía o no en un caso que era premeditado, planificado para acabar con la vida del general Gabela. ¿Cómo pueden aportar ustedes?
Creo que la mejor forma de aportar en estos momentos precisos es rendir nuestras versiones ante la Fiscalía General. Creo que en el comité donde se ha discutido, pues indudablemente estaban involucrados algunas instituciones, en este caso algunos ministerios, nuestros delegados que de manera permanente eran parte de estos comités. Los ministros, en lo que yo recuerdo, participamos de una reunión que fue la del 18 de noviembre, pero no significa que no podamos aportar para el total esclarecimiento, en definitiva, de esta situación, de este evento, de lo que corresponde también con el informe, y creo que la mejor manera es ser o convocados o acercarnos de manera voluntaria ante la Fiscalía y rendir nuestras versiones ante el proceso que se está llevando. Lenin Lara, exministro de Justicia, alcalde de Esmeraldas, gracias por haber venido a Contacto Directo. Muchas gracias. 7:30. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Patricio Alarcón, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. El proyecto de ley aprobado por la Asamblea que concede estímulos tributarios al sector privado y al gobierno una licencia de 3 años de más endeudamiento. ¿Se restablece el equilibrio fiscal? Lo vamos a analizar, que es en nuestra sintonía. Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un cordial saludo a la audiencia de Contacto Directo. El proyecto de ley de urgencia económica ha sido bien recibido por el sector privado, pero tal como salió aprobado da la impresión de que el gobierno logra aplacar al sector más crítico de su política de endeudamiento e impuestos a adicción, concediendo al sector privado beneficios tributarios a cambio de permitirle en todo su periodo licencia para endeudarse por encima del techo legal, tal como lo hizo Correa. ¿Son suficientes las medidas de estabilización fiscal contempladas en el proyecto urgente? Alfredo, yo discrepo, yo no creo que a nosotros nos están aplacando. Yo veo que hay 2 reglas macrofiscales que son positivas en este proyecto de ley. No creo que el proyecto es la panacea que va a sacar al Ecuador de la pobreza, sin embargo, creo que estas reglas son adecuadas en este momento. Primero, ¿qué es lo que está exigiendo la ley? Y es que en 3 años el déficit fiscal quede en 0. Y también tenemos que ponernos a analizar un poco los números, porque en este momento el déficit fiscal está a un orden de del 7% del PIB. Estamos hablando de 7.000 millones de dólares. Si es que el gobierno en los próximos 3 años tiene que dejar de gastar alrededor de 2.300 millones de dólares anuales, ¿qué implica esto? Esto implica una reestructuración del Estado, porque créame, Alfredo, no va a poder el gobierno bajar este gasto si es que no revisa bien el número de ministerios, subsecretarías, el número de empleados públicos, si es que no concesiona ciertas empresas o a su vez privatiza ciertas empresas. Además, en este momento lo que se propone es que en 3 años tienen que pasar una proforma general del Estado, un presupuesto general del Estado, donde el endeudamiento, el cuarto año tiene que ser inferior al primer año y tiene que llegar a un techo del 40% de la deuda, lo cual igual no es técnico, por así decirlo, porque el problema del Ecuador es la deuda onerosa. El monto puede llegar a ser alto, pero el principal problema es los plazos y los intereses que se han manejado. Pero vamos por partes. Usted primero se refiere al nivel del gasto público. Si se mantiene el nivel exagerado del gasto público, aunque hay el compromiso de reducirlo 2.000 por año, no se reduce el tamaño del Estado y se continúa con el endeudamiento por encima del techo legal. Además, se establecen exenciones tributarias para nuevas inversiones que son necesarias para grandes, medianos y pequeños contribuyentes. ¿Puede haber estabilidad? Alfredo, ¿se lograría equilibrio? Es que, Alfredo, se tiene que llegar a un equilibrio, porque tal como se plantea en el proyecto de ley, que el déficit tiene que dar en 0 en 3 años, el gobierno no puede seguir gastando de la manera que está gastando. Tiene que bajar necesariamente su déficit fiscal y tiene que hacerlo en 3 años. Bajar 2.300 millones de dólares al año en gasto no es una tarea fácil. Esto va a implicar la reestructuración del Estado, Alfredo. Mientras tanto, no podemos dejar de ir a adquirir deuda para pagar la deuda actual, pues tenemos que reemplazar deuda onerosa
por deuda más barata. Y además, esto es parte de un proceso. Nosotros no podemos oponernos a un proceso de un cambio de un modelo económico que se viene dando. Sí, hay temas que necesariamente vamos a tener que seguir trabajando en reformas en el Código Laboral, vamos a tener que seguir trabajando en revisar la manera en cómo se va definitivamente a desmantelar el ISD, vamos a tener que seguir trabajando en tramitología, vamos a tener que lograr firmar acuerdos de libre comercio, acuerdos comerciales, adherirnos a la Alianza del Pacífico, firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos, pero esto lo que debemos entender es que es un proceso. No podemos entrar en confrontaciones entre quienes manejamos conceptos similares. Existen algunos analistas que quieren seguir creando controversia porque no se acostumbraron, no ven más allá de la época del correísmo, cuando solo se dedicaban a criticar o cuando solo podíamos criticar por las malas decisiones que se venían tomando, Alfredo. Ahora, en caso de haber un veto parcial del presidente, ¿considera necesario para la estabilidad fiscal dar un plazo para que el gobierno sustituya deuda onerosa con el apoyo de los organismos multilaterales de crédito? Pero por supuesto, mire, lo que el gobierno debe buscar en este momento son alternativas para reemplazar deuda onerosa por deuda que tenga mejores plazos, que grave menos intereses, porque ¿qué le da esto al Estado? Le da oxígeno. Si es que usted no paga tanto interés, si usted no paga tanto capital, ¿qué es lo que sucede? Usted va a tener más dinero, y más dinero es lo que necesita el gobierno en este Estado. Esa es la situación en este momento, es una situación de bajos niveles de liquidez. En este momento ya vemos que existe una intención de dar un giro del timón y tenemos que apoyar las buenas decisiones, así como obviamente tenemos que ser firmes y oponernos y rechazar cualquier medida que se pueda tomar en contra de los ciudadanos o en contra del sector productivo. Eso es obvio. Pero a ver, otro aspecto que se ha criticado es el de la remisión, y como solución se plantea el hecho de que se ponga un candado de 10 años. Pero el hecho de la causa de la remisión es realmente que las deudas en el Ecuador son demasiado onerosas. Por ejemplo, en Colombia se fija por parte de la Junta Bancaria lo que es la tasa de usura, y de acuerdo a los estándares internacionales es el doble del promedio de la tasa que se está aplicando. Se llega a niveles de usura en multas, en recargos, en mora. Mire, yo no sé si se llega a niveles de usura. Yo en general no estoy de acuerdo con remisiones tributarias en este momento. Pienso que es necesario porque lo que el Estado necesita es liquidez. Nos dejaron un hueco fiscal que no es menor durante la época del gobierno anterior. Entonces, en este momento sí, se debe acceder a conceder una remisión tributaria y librar a la gente que pueda evitar procesos judiciales también a su vez, librarlos de multas, de recargos y de intereses. Pero porque eso sería más efectivo que el candado. Puntual. Más efectivo que el candado es como decir, sí se va a hacer de nuevo, pero después de 10 años. Y más efectivo sería, mejor no lo hagamos más, pero creemos un nuevo sistema que sea más amigable con el contribuyente. Mire, yo estoy de acuerdo con usted, Alfredo, pero más allá de eso, lo que se debe crear en este país es un fondo de contingencia para no tener que recurrir a este tipo de propuestas una vez que el Estado se queda sin liquidez. Y eso también lo plantea este proyecto. Entonces, sí, yo creo que debemos pasar de un modelo del gasto, del endeudamiento. ¿Cómo se creará ese fondo? No, pues claro, no, una vez que se reduzca el gasto público, una vez que el Estado pueda generar algo de superávit. Y yo creo que más allá debemos definir una estrategia de desarrollo productivo, donde el Ecuador recaude por medio del sector empresarial, por medio de los sectores que le pueden generar un volumen adecuado al fisco. Y yo creo que en algún momento debemos crear un fondo soberano donde los ingresos de los recursos no renovables, como el petróleo, como la minería, se vayan a un fondo soberano, y de esta manera podemos aplacar cualquier tipo de problema de liquidez en el futuro que se puede presentar. Uno nunca sabe. En el Ecuador tenemos algunos riesgos naturales inclusive que pueden causar problemas en el futuro. El hecho de que se haya designado
al rector de las finanzas públicas, a su antecesor, condiciona al comité empresarial? Para nada, Alfredo. Nosotros apoyaremos lo que vemos que va a ser beneficioso para el ciudadano, que va a beneficiar al sector productivo, que nos ayudará a generar fuentes de trabajo, que nos ayudará a generar más valor dentro de nuestras empresas, y rechazaremos cualquier posición que impida que afecten a nuestros sectores en general. Patricio Alarcón, presidente del comité empresarial, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Estefi. Así concluimos esta emisión, deseándoles a ustedes un excelente inicio de semana. Nos volvemos a encontrar mañana contigo, Alfredo. Mañana continuamos rayando a la desinformación en Contacto Directo.